Saludos cordiales para todos. Bueno, hoy vamos a continuar con la cátedra Teoría del Delito, la cátedra que iniciamos ya hace par de semanas y que vamos a continuar hoy con el segundo encuentro vinculado ya a la unidad número 2. Vamos a hablar hoy de aspectos propios del delito. Vamos a tratar la definición, la acción, la concepción, la estructura y acción, la fuerza física irresistible y los movimientos ejecutados durante el sueño normal y sonámbulo, y el problema de la relación causal, para finalmente cerrar con la teoría de la imputación objetiva. Procuraremos abordar todos estos puntos, y lo que no se pueda ver o tratar por tema tiempo, podrán ustedes revisarlo en el material que se encuentra en el aula virtual en la plataforma. Vamos a comenzar hablando del concepto del delito y de lo que podemos entender inclusive antes de lo que es la teoría jurídica, la teoría de la responsabilidad. A lo largo de la historia, con unos nombres unos y con unos nombres otros, se ha hecho uso de diversas reglas o criterios para atribuir responsabilidad, para decidir quién es responsable, a quién debe aplicársele una pena y cuándo esta pena pueda inclusive rebajarse, es decir, atenuarse. Hoy día llamamos teoría jurídica del delito a la ordenación de esas reglas y criterios de imputación en el contexto de un sistema. Y es que esta teoría agrupa ordenadamente las categorías y conceptos sobre lo que se basa la imputación de responsabilidad. Pero lo que hoy día se conoce como teoría jurídica del delito es relativamente moderno. Surge a finales del siglo XIX prácticamente, cuando los docentes del derecho penal se ven en la tesitura, pues, de explicar a sus alumnos de forma sistemática y ordenada el contenido de la parte general. Entiéndase, los preceptos del libro 1 que podemos ubicar en nuestro Código Penal venezolano o el equivalente a otras normas de orden penal en otros países. Y en concreto, eso surge en Alemania tras la promulgación del Código Penal del año 1871 por autores como Lis, Frank von Lis, en el año que estuvo vivo, pues, tuvo vida durante los años 1851 a 1919. Welling, quien vivió desde 1866 hasta el año 1932, y otros, y muchos otros. Entonces, hasta esos tiempos, la doctrina también había recurrido a la imputación de responsabilidad, y en concreto con categorías que no resultan distintivas o que no difieren de las utilizadas por los autores del último tercio del siglo XIX y la actualidad. Es decir, que desde la antigüedad y hasta nuestros días, las categorías sobre las que se basa la imputación son comunes a la filosofía moral y a la ética.
no han tenido variación. Son las mismas categorías y reglas de imputación que utilizamos comúnmente durante la vida social. Lo propio de la teoría del delito es que esas reglas y categorías son dotadas de contenido penal y se procuran ordenar en un sistema. Desde su origen, a finales del siglo XIX, en Alemania la teoría del delito pasa por diversas etapas, por diversas fases, que tienen también relevancia en la doctrina penal en lengua española, cuando a lo largo de la asignatura en la que se profundiza, pues, este tema de la teoría general del delito, se efectuarán referencias a autores y planteamientos pasados y conviene situarlos en la fase precisamente de la evolución de la doctrina del delito. Y ello porque cada fase es producto de un modo de entender a la persona, la libertad, la responsabilidad e inclusive la función del derecho, que han de influir sin duda en los contenidos de las categorías delictuales. Existen unos elementos de la teoría del delito, y es que precisamente realizada la conducta, pues, de la persona, es tarea del derecho penal establecer la consecuencia jurídica, las penas o las medidas de seguridad inclusive previstas en las normas respectivas, en el caso nuestro, venezolano, en el Código Penal o cualquier otra ley especial penal que pudiese estar vigente y que fije el delito que resulta atribuible al sujeto activo en todo caso. Para llegar a tal fin a la acreditación de un delito sobre una persona, es necesario primeramente establecer quién y en qué condiciones ha infringido la norma penal. El ordenamiento cuenta con diversos preceptos dirigidos a lograr determinar quién ha cometido la infracción, el delito o la falta penal. El derecho penal como derecho sancionador. A su vez, el estudio de estos preceptos, su sistematización y ordenación coherente es precisamente objeto del derecho penal, entendido como ciencia o saber de carácter práctico. Ciertamente, nosotros entendemos que la libertad humana debe escapar a todo análisis técnico. Sus parámetros son más bien los de la comprensión y no los de la mera explicación. No se trata de medir o pesar, perdón, no se trata de medir o pesar la conducta humana, sino de comprenderla como producto de la libertad como derecho fundamental. Por eso, la información que nos pueda aportar el médico forense, el perito en balística, el químico que analiza la sustancia venenosa empleada para quitar la vida, son datos físicos de mucha relevancia, atinentes a los elementos materiales probatorios, pero que no sirven más que como constatación de que la persona murió por un determinado factor
de que la bala rebotó en la pared y se desvió, de que el veneno era letal y causó la muerte. Ninguno de esos juicios, pues, resulta suficiente para responder a la pregunta fundamental del derecho, y más específicamente en el ámbito del derecho penal, que tiene que ver con el tema de la responsabilidad. Es decir, que la libertad escapa a todo análisis físico o químico, a toda explicación de orden naturalístico. Entonces, por ello es preciso abandonar todo reduccionismo de la imputación a meras operaciones de comparación de una acción con la ley o de la sustitución de la libertad y responsabilidad por informaciones médicas o físicas. En derecho penal estudiamos la posible responsabilidad, estudiamos los saberes teóricos y precisamente la técnica ayuda mucho, pero no siempre resuelve los casos. Cuando llega el momento de determinar la responsabilidad de imputar algo a alguien, esos saberes a veces dejan solo al jurista. Es importante la relación de causalidad. Recuerdo el tetraedro de la criminalística: víctima, victimario, sitio del suceso y el objeto material. El objeto o el empleado, el instrumento empleado. El imputar responsabilidad significa afirmar de alguna persona, primero, si ha actuado, o con otras palabras, determinar la existencia de un hecho. Pero de un hecho de carácter penal, determinar si ese hecho es contrario al ordenamiento jurídico, es decir, que sea antijurídico. Y finalmente, si ese hecho antijurídico es además atribuido a una persona, a un sujeto, a título de reproche, es decir, si el agente es culpable. En la teoría del delito del derecho penal encuentran acogida esas tres operaciones. Primeramente, identificar la acción como hecho. La acción como hecho. Pero también podríamos hablar de la omisión como hecho. El que deja de hacer cuando tiene el deber de hacer. Es decir, la acción como hecho o la omisión como hecho. Esto significa poder afirmar de un fenómeno en el que un ser humano se ve incurso o inmerso en aspectos que no resultan necesariamente atribuibles a un ítem de mera naturaleza, sino originado, producto de la libertad que tiene el ser humano, pero libertad que supone también la existencia de un conjunto de restricciones en el comportamiento humano cuya violación o abuso conducen a la comisión de un hecho punible con consecuencias sancionatorias previstas en los tipos penales fijados, bien sea en el Código Penal, atendiendo la naturaleza del hecho, o en alguna ley especial penal que así lo prevé. Este hecho se conforma
o podríamos decir se mide con arreglo a una norma, para dar como resultado que el hecho se ajusta al ordenamiento jurídico que resulta en todo caso infringido. Si el hecho se ajusta a lo previsto en el ordenamiento jurídico, no es preciso plantearse más en derecho penal porque alguien está obligado por la norma a no matar. Y si no ha matado, pues no hay consecuencia. Pero si ha matado, sí hay consecuencia. Quien no ha robado no comete delito. Si en el pensamiento tenía previsto hacerlo y no lo hizo y quedó en mero pensamiento, pues esa conducta, más allá de que él pueda reflejarla más adelante, pues no constituye ningún delito. Se requiere obligatoriamente en este caso la acción. Pero si en cambio el hecho infringe lo previsto en el ordenamiento jurídico, pues obviamente hay que atribuírselo, hay que reprochárselo a la gente, hay que imputárselo a título de reproche y declarar a esa persona culpable del hecho en el desarrollo de un proceso penal con las debidas garantías establecidas pues en la Constitución y el Código Orgánico Procesal. Entonces, se plantean allí tres operaciones que definen ya los tres elementos básicos de la teoría del delito. Primero, el poder identificar un hecho, es decir, la ocurrencia de un hecho, la existencia de un hecho, es el primer elemento. Segundo, que ese hecho precisado sea antijurídico. Y tercero, que el hecho antijurídico se impute a la gente como culpable. Por eso se entiende la definición común del delito como un hecho antijurídico y culpable. Ahora bien, teniendo en consideración estos aspectos introductorios, vamos a entrar a revisar lo que son los elementos del delito. Para poder imponer una pena hay que comprobar que ha tenido lugar un comportamiento típicamente definido y sancionado en el ordenamiento penal como delito o como falta en Venezuela también, porque los hechos punibles en Venezuela se fijan como delitos o faltas. Los delitos están en el libro segundo y las faltas penales en el libro tercero. La teoría jurídica del delito permite responder a tres aspectos. Y los aspectos a los que nos estamos refiriendo es si se ha actuado o, con otras palabras, ha ocurrido verdaderamente. Si ese hecho resulta contrario al ordenamiento jurídico, o lo que es lo mismo, si es antijurídico. Y finalmente, si ese hecho antijurídico es atribuido a ese sujeto a título de reproche. Entiéndase que la gente es culpable. Estas tres operaciones se ordenan en los diversos escenarios y estadios o categorías de la teoría del delito, como se piensa exponer a continuación. Hablemos primeramente de, en todo caso, de la conducta. La conducta se ubica en el primer estadio. Allí se procura o se trata de identificar
un hecho en el proceso en el que una persona se ve inmersa. Como también se dijo, se trata de diferenciar el hecho humano de la mera naturaleza o el acaso. Así que así que se desencadena una tormenta. A modo de ejemplo, si se desencadena una tormenta en alta mar que conduce al buque a un determinado naufragio, se trataría de un hecho que proviene de la propia naturaleza y no resultaría imputable a nadie. Así que, en todo caso, se trata de un hecho. Pero si el proceso en el que alguien se vea inmerso pueda considerarse una conducta, un hecho, concurre la base mínima para poder hablar de imputación de responsabilidad. Ahora, si ese barco que naufraga sale de una determinada costa con prohibición de navegar por un tema climático y quienes tripulan el barco hacen caso omiso a tal prohibición y asumen la teoría del riesgo de salir y se produce el colapso con pérdidas humanas y otras que pudiesen sobrevivir si alguno de ellos que tuviese el dominio de conducir esa nave en alta mar sobrevive frente a ese resultado, obviamente, más allá de el tema de la naturaleza, estaríamos frente a una conducta típica, antijurídica y culpable y pudiese ser perfectamente imputado en el marco de un proceso y conducido a juicio a través de una acusación. Entonces, más allá de que se diga que no se sancionan entonces los procesos de la naturaleza o los meros pensamientos o los movimientos no guiados por la voluntad del sujeto, debe comprobarse, por ejemplo, que la persona fallecida lo ha sido por obra de un comportamiento de otra persona y no como consecuencia del proceso de una enfermedad que la víctima ya padecía o de un accidente, en cuyo caso hablaremos, sería de una muerte accidental o natural, como se dice comúnmente. Entonces, en este estadio se excluyen también procesos en los que las personas se ven inmersas, pero no como personas, sino como seres propiamente naturales, procesos meramente naturales, pero sin el distintivo de lo humano, no susceptibles al autocontrol, por ejemplo, la digestión, los meros reflejos, entre otros. Pero afirmar que se dio un proceso humano externo y susceptible de autocontrol no es propiamente suficiente. Mediante este juicio de imputación se concluye únicamente que el proceso en el que alguien se vio inmerso en un hecho, pues implica necesariamente que existe una acción o una omisión, ¿verdad? Dolosa, inclusive frente a un hecho culposo también, más allá de la no existencia de intención, pero la inobservancia de normas, de reglamentos, la imprudencia, la negligencia, la impericia, de acuerdo a la naturaleza del evento, pudiese conducir también a un acto de imputación. Tenemos también la tipicidad objetiva y subjetiva. Fíjense que hemos hablado
ahorita de la conducta. Ahora hablamos de la tipicidad objetiva y subjetiva. Nosotros debemos examinar si el hecho se adecua o encaja o coincide con lo que señala la norma penal concreta en el marco de un sistema de normas que rigen para la gente en el momento de actuar. Partimos primeramente de una norma prohibitiva. Partimos de una norma prohibitiva que da lugar a delitos comisivos como sería, por ejemplo, el caso de un homicidio. Debe comprobarse que la conducta es típica de homicidio o no. Para eso habrá que entrar a considerar en primer lugar si el aspecto externo u objetivo es el descrito en la norma penal. En concreto podríamos decir que golpear en el cuello a una persona viva con un objeto cortante y afilado llamado cuchillo es precisamente lo que el Código Penal en el artículo 138 describe como matar a otros. Estoy refiriéndome en todo caso al ordenamiento jurídico propio del Ecuador. En el caso nuestro, estaríamos hablando del artículo 405 del Código Penal venezolano. Entonces, en el caso que venimos analizando, parece obvio, ¿verdad? Pero hay que entrar a considerar la siguiente variante que sin duda podría ser esgrimida por la defensa de los procesados en su descargo. La víctima se hallaba moribunda. Su estado de salud era tan precario que hubiera muerto en pocas horas. Y pregunta uno, ¿cambia esto algo el juicio del hecho como homicidio? A mi entender, pareciera que no, ya que se ve que en el proceso que conduce a la muerte de la víctima pudiesen involucrarse o intrometerse diversos factores que pudiesen hacer que el resultado de muerte pues no fuese imputable objetivamente a la conducta de apuñalar. Así, por ejemplo, si tras una puñalada un tercer agente asesta un golpe al herido, al que sigue la inmediata muerte, ¿a quién deberíamos atribuir la muerte de la víctima, que tuvo lugar pocas horas después? ¿A quien apuñala o a quien golpea? El sentido de la expresión que tiene que ver con el resultado de muerte, ¿a quién debe imputársele objetivamente en función a la conducta desplegada? Es decir, se trata de un aspecto técnico y significa finalmente que la muerte es producto de la acción de apuñalar. Esto es para el derecho penal, pues la conducta eh, que permite materializar la satisfacción del aspecto objetivo, entiéndase la descripción técnica propia del homicidio. La conducta constituye de verdad, pues de forma objetiva, un tipo penal de homicidio. Nosotros tenemos que hablar también de la antijuridicidad y causas de justificación. Hablemos de la antijuridicidad. Si se ha considerado la imputación en caso de normas prescriptivas y prohibitivas, nos queda por analizar lo referente a las normas permisivas, es decir, aquellas normas que otorgan a la gente
la facultad de obrar frente a un determinado caso concreto, inclusive intereses de terceros. Se trata de los casos de legítima defensa, estado de necesidad, entre otros. Cuando nos referimos a estas situaciones desde el punto de vista de la gente, hablamos de normas permisivas, y cuando nos referimos a ellas desde el punto de vista del juez que aplica la ley en cuestión y valora el hecho, hablaremos entonces de las causas de justificación. El hecho, como ya se ha visto, pues colma el tipo. Esto es la descripción del delito, de una norma prohibitiva o de una norma prescriptiva, y debe ser necesariamente antijurídico. En principio, si está prohibido o prescrito, es ya antijurídico por ese mismo motivo. Pero no será antijurídico si se encuentra permitido. Entonces, es preciso, por tanto, constatar que no hay una norma permisiva para ese caso. Si debido a las circunstancias se concede a la gente una exención del deber de obrar o una permisión, entonces hay que comprobar obligatoriamente que el hecho es imputable como tal hecho permitido en el aspecto objetivo y en el ámbito subjetivo. De forma paralela a como hemos procedido en los tipos prohibitivos, resulta necesario precisar y constatar que la gente obra en el marco de una legítima defensa. Es decir, que objetivamente sean los elementos que permiten defenderse. Además, en el aspecto subjetivo, hay que constatar que la gente sabe que se está defendiendo. De este modo, podríamos concluir que la gente lleva a cabo un hecho típicamente antijurídico. Nosotros tenemos dispuesto en nuestro Código Penal venezolano las causas de justificación en el artículo 65 del Código Penal. Y ya hablamos de la obediencia, ¿verdad? De la legítima defensa. Allí hablamos de la legítima defensa y fija el artículo que no es punible el que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo sin traspasar los límites legales. Segundo, el que obra en virtud de obediencia legítima y debida. En este caso, si el hecho ejecutado constituye algún delito o falta, la pena correspondiente se le impondrá al que resultare haber dado la orden ilegal. Tercero, el que obra en defensa de propia persona o derecho, siempre que concurran las circunstancias siguientes. Agresión ilegítima por parte del que resulta ofendido por el hecho. Necesidad del medio empleado para impedirla o repelerla. Falta de provocación suficiente de parte del que pretenda haber obrado en defensa propia. Se equipara a la legítima defensa el hecho con el cual el agente en el estado de incertidumbre, temor o terror traspasa los límites de la defensa. El que obra constreñido por la necesidad de salvar a su persona o la de otro de un peligro grave e inminente al cual no haya dado voluntariamente causa y que no pueda evitar de otro modo. Allí nosotros encontramos esta posibilidad en el ámbito de las causas de justificación que fija nuestro Código Penal. Hablamos también de otro elemento que es la culpabilidad. Para proceder a imputar la responsabilidad penal, no basta con afirmar
que el hecho es típicamente antiguo. Procede a continuación imputar a su agente tal hecho a título de reproche. Ya no se trata de enjuiciar la valoración de la conducta propiamente, sino las circunstancias concretas que rodearon al sujeto en el ámbito de la conducta. Pues pueden darse algunas en las que el sujeto no es capaz de percibir el mensaje normativo o conducirse propiamente conforme a él. Entonces, afirmar de un sujeto que es culpable significa decir que en el caso concreto es motivable mediante normas definitivas que sea plenamente libre. Esto exige determinadas condiciones en el que permiten afirmar que puede regir sus propios hechos de acuerdo con las normas de orden penal. Se exige en primer lugar que la gente sea imputada. Primero, que la persona tenga conciencia, esté hábil mentalmente, sea imputable, es decir, que sea capaz de percibir las normas de conducta y obrar conforme a ellas. No se da tal situación cuando la gente padece, por ejemplo, una anomalía o alguna alteración psíquica. Se halla al obrar dominado por un trastorno de orden mental y en consecuencia pues no resultaría imputable de acreditarse así a través de una valoración que realizaría el experto en el área psiquiátrica del Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forense. Al igual cuando se haya dominado producto de una intoxicación de drogas o de alcohol que pudiese conducir más allá de la no imputabilidad también a una causa inclusive de atenuación o de agravación si tal intoxicación ha sido premeditada con el ánimo de causar el hecho o si ha consumido bajo engaño algún asunto tóxico que pudiese alterar su sistema nervioso o su capacidad de raciocinio. Tenemos también la punibilidad. Antes de proceder a la fijación de la concreta responsabilidad penal, es preciso constatar que no se dan, ¿verdad?, otros motivos para dejar de aplicar la pena. Puede suceder en ocasiones que el ordenamiento, por razones de falta de necesidad de castigar, considere no necesario castigar y exime de pena a esa persona. Es decir, se condiciona la sanción concreta a la concurrencia de determinados elementos distintos a la antijuricidad y la culpabilidad. Es necesario que la conducta sea verdaderamente sancionada con una pena, caso contrario, no pudiese aplicársele ninguna sanción. En todo caso, también tenemos la autoría y participación, y eso tiene que ver con la conducta de aquel a quien hay que imputar de manera objetiva y subjetiva el hecho consumado. Es decir, debe ser examinado para decidir si es autor del delito o debe responder por otro título. Nosotros tenemos en el Código Penal nuestro la figura de la coautoría, tenemos el cooperador inmediato, el determinador, ¿sí? Entonces es importante precisar ello. Tenemos en el Código Penal también en el 84 la participación a través de la figura de la complicidad simple o de la complicidad necesaria. Todos esos elementos deben ser analizados, ¿verdad? Para poder distinguir si estamos frente a un autor material, frente a un coautor, o si estamos frente a un cooperador inmediato, frente a un determinador, o si estamos frente a un partícipe, entiéndase aquí, una figura de complicidad que necesariamente requiere la concurrencia de un autor material o de otros con el carácter de determinadores o coautores o cooperadores inmediatos, de ser el caso. Por el día de hoy hemos concluido. Nosotros tenemos que terminar de ver este material en el aula, en la estructura de la acción, para poder considerar los casos de ausencia de acción
y la fuerza física irresistible. Ese material está en el aula virtual. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes, no sin antes pedirles, por favor, que estén atentos en el aula. Entiendo que la primera actividad no aparece publicada, trataremos de publicarla el día de hoy para que puedan cumplir con la primera actividad que tiene un valor porcentual de 50% de la calificación total de la cátedra. Bueno, nos mantenemos en contacto, agradecido con ustedes, su servidor, Sami Hamdan Suleiman.